del repaso de las lecciones de escuela sabática y más bien les debería decir a la finalización del repaso de la escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2025 que está llegando a su fin. Estamos en la lección número 13 que se titula Elijan hoy y este día jueves 25 de diciembre. El título es Un buen final, un título muy positivo y hemos estado estudiando a lo largo de esta lección durante toda la semana cómo Dios siempre nos da la capacidad del el libre albedrío para elegir servirle a Él y a nuestros semejantes o servir al campo del enemigo. Y eso es precisamente, digamos, el punto focal de esta lección. ¿A quién serviremos? Y realmente en este tiempo del fin, que estamos ya, nos han alcanzado los fines de los siglos, como dice el apóstol Pablo, realmente el punto focal es a quién vamos a adorar, si adoraremos a Dios o adoraremos al campo al enemigo a través de los ídolos que Él pone en nuestro camino. Y no nos equivoquemos, hermanos. Eh, Hoy la idolatría está tan imperante como en los tiempos del Israel terrenal. Lo único que tal vez no son estatuas, pero sí es mucho más sutil la manera como Satanás nos está atacando ahora a través de ídolos modernos. Pero ese no es el punto es cómo podemos llegar nosotros a un buen final, así como terminó la historia de Josué. Con el pueblo de Israel, ya una vez ellos habían entrado a la tierra prometida y se encontraban establecidos acá. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el repaso de la lección, con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque nos has acompañado a lo largo de todo este trimestre en el cual hemos estado estudiando lecciones de Josué acerca de la fe, una fe inquebrantable, una fe que venció todos los obstáculos, una fe que se centró en ti, Señor. Permite que podamos tener esa fe en nuestras vidas y la esperanza de que tú pronto vendrás, Señor Jesús. Como tú viniste ya hace un poco más de 2000 años y moraste entre nosotros, tabernaculizaste con nosotros, pusiste tu tienda entre la humanidad para que el cielo y la tierra se unieran y que la divinidad pudiera alcanzar a la humanidad perdida, la humanidad caída en el pecado, que solo merecía la muerte eterna. Pero tú sufriste esa muerte, Señor Jesús, para darnos salvación a cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio maravilloso. Permite que podamos corresponder tu amor con nuestra obediencia, con nuestro amor también. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, un buen final. Y realmente hoy no son muchos versículos los que nos manda la historia a leer, sino que ya es el epílogo del libro de Josué. Precisamente estamos en el cierre y estamos leyendo Josué 24, del 29 al 33. Ya son prácticamente los últimos versículos y estos no fueron escritos por Josué, sino, como dice la lección, por un redactor inspirado, alguien que completó el libro y le puso su epílogo. Como todo libro tiene un prólogo, también casi todos los libros tienen un epílogo y este es el del libro de Josué. Y vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Los invito a leer Josué 24 del 29 al 33. Leo en versículo 29, dice, se subtitula, esta sección tiene tres títulos en la versión Reina Valera del 60. Dice, primero en la muerte de Josué, son versículos 29 y 31 al 31, sepultura de los huesos de José en Siquem, el 32, muerte de Eleazar, en el 33. Entonces, en la versión Dios habla hoy, los títulos son, tiene un solo título para esta sección y se llama Entierros en la Tierra Prometida. Sin embargo, me parece más adecuada
las subsecciones que ha puesto la versión Reina Valera de 60. Leo en el versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Quiero leer esta sección en la versión Dios habla hoy que la amplía un poco. Dice, tiempo después murió Josué. Ese tiempo después pueden ser varios años desde que Josué llamó a los israelitas y les dio el discurso de despedida que vimos en el capítulo 23 la semana pasada. Y por eso tiempo después puede ser un periodo de varios años. Esto es importante porque vamos a ver realmente cuál fue el resultado, como dice la lección, un buen final. Leo en la versión Reina Valera de 60. Tiempo después murió Josué, perdón, en la versión Dios habla hoy. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho por Israel. Acá esto es importante, hermanos, tal vez no se le ha dado mucho énfasis en la lección, pero a lo largo de la lección vimos que nosotros tenemos la capacidad de elegir. El versículo que ha resonado en nuestras mentes toda esta semana es Josué 24:15, que realmente es un versículo apropiado para cerrar junto con segunda de Timoteo 4:7 de Pablo. Pero voy a leer ahorita Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Hoy, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Realmente este es un epílogo extraordinario, hermanos, extraordinario, porque acá es el poder de la elección de libre albedrío. Y todos los días la elección es diaria, hermanos, a quién vamos a servir. La elección de pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas también es una elección diaria. Y yo les insto a que lo hagan diariamente, de pedir ese bautismo del Espíritu Santo en sus vidas diariamente, en su devoción diaria, que el Espíritu Santo pueda acompañarnos cada día para que podamos andar en los caminos del Señor por amor y hacer su voluntad. Entonces, que resuene en nuestros oídos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo de Israel y el mundo antiguo básicamente era un mundo patriarcal. Y el hecho de que el patriarca tomara la decisión por su casa quería decir que él era el que establecía las reglas en su casa y esas reglas se cumplían. Pero acá no solamente Josué estableció las reglas, sino que fue un líder extraordinario cuyo ejemplo sirvió al pueblo de Israel, porque acuérdense que el pueblo en el Éxodo, cuando recién habían salido del Éxodo, y en el monte Sinaí dijeron, sí, todo lo que Jehová diga, todo eso nosotros vamos a hacer. En ese tiempo fue una promesa rota casi inmediatamente, porque cuando Moisés subió al monte y se tardaba en bajar, fue que hicieron el becerro de oro y se tiraron a la idolatría. Casi inmediatamente, hermanos. En cambio, acá, Josué también en su discurso les dice, ustedes tienen que servir a Jehová, andar en los caminos de Jehová, y les escribió adendos a la ley, que los agregó al libro de la ley, porque era un tratado, era una renovación del pacto que el pueblo estaba haciendo, y el pueblo dijo, sí. Y Josué le dijo, vosotros sois testigos hoy de que habéis prometido servir al Señor. Y ellos dijeron, testigos somos. Y realmente en esta ocasión el pueblo de Israel sí cumplió con lo que había prometido. Porque dice acá, y eso es lo que quiero que tengan ustedes claro, hermanos, que el versículo 31, y sirvió Israel a Jehová
todo el tiempo de Josué, toda la vida de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Eh, en la versión Dios habla hoy me gusta, perdón, la nueva versión internacional fue que lo mencionó acá. Voy a ver la versión Dios habla hoy, que también, perdón, esa versión sí tenía los subtítulos que dice muerte de Josué. Los israelitas entierran los restos de José y la muerte de Eleazar, al igual que la Reina Valera del 60. Era la nueva versión internacional, la que solo tenía un título, y esa fue la que leí. Ahora leo en la versión Dios habla hoy. Los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué y aún después, mientras vivieron los ancianos que sabían todo lo que el Señor había hecho por los israelitas. La nueva versión internacional me gusta también cómo lo traduce. Dice, eh, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho por Israel. Realmente es extraordinario, hermanos, que el pueblo esta vez prometió y cumplió. Y no sabemos cuánto tiempo estuvieron vivos todos los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero durante todo ese tiempo Israel sirvió a Dios. Cumplieron con su parte de la renovación del pacto que habían dicho. Y luego acá en la lección nos dice que luego vienen otras generaciones. Y en cada generación tiene que escoger. Y nosotros ya estamos viendo las nuevas generaciones, hermanos, tomar el liderazgo en la iglesia. Y ellos tienen que escoger si servirán a Jehová o no lo servirán como se debe servirle, porque realmente andar en los caminos de Jehová realmente toma esfuerzo y no lo podemos hacer por voluntad propia ni por nuestra fuerza propia. Dependemos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir una vida correcta y llegar a un buen final, así como llegó Josué. Luego, en los otros versículos también son muy importantes. Leamos sepultura de los huesos de José en Siquem, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, 100 piezas de plata. Y fue posesión de los hijos de José. Los hijos de José eran las dos medias tribus, Efraín y Manasés, aunque Efraín era el menor. Realmente fue el que recibió la bendición de parte de Jacob. Cuando Jacob los bendijo, y muchas veces se refiere al reino del norte y a Israel en general como Efraín. Entonces, esta fue la posesión de los hijos de Josué, ese campo. Y la muerte de Eleazar, que era el sumo sacerdote, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo eh, que le fue dado en el monte de Efraín. Acá en la nueva versión internacional dice finalmente Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibeá, propiedad de su hijo Finés en la región montañosa de Efraín. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel está llegando. Una generación está llegando a su fin, la generación que salió de Egipto, muy probablemente también Caleb probablemente ya había muerto porque era mayor que Josué, probablemente ya no estaba y estaba cerrándose la generación que conocía todos los hechos portentosos, que había visto con sus propios ojos las grandezas y los milagros que Dios se había hecho al sacar al pueblo de Egipto y a lo largo de toda su travesía por el desierto y aún en la entrada a la tierra prometida, porque Josué fue el líder, el patriarca guerrero que tuvo a su cargo en todas las batallas que tuvieron que librar para poderse establecer en la tierra prometida. Pero el hecho es, hermanos, que ahora habían llegado al hogar, habían llegado al hogar, porque ya estaban en la tierra que Dios les había prometido y ya no enterraban a sus muertos en cuevas que tenían que comprar por precio. Ahora ya tenían su propia tierra, su heredad, y ahí fue donde serían sepultados en sus propias
tierras que ahora les pertenecían a ellos porque Dios se las había dado. Habían llegado al hogar y nosotros también, hermanos. Estamos en un peregrinaje hacia el hogar celestial que primero será por 1000 años el cielo. Cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, iremos a morar con Él. Pero luego, al final de los 1000 años, la nueva Jerusalén baja del cielo y se asienta sobre esa tierra que ha sido creada de nuevo, ha sido recreada por Dios y es una tierra hermosísima. Nuevamente el jardín del Edén está acá y la Nueva Jerusalén se asentará y se sentará sobre esta tierra para que podamos morar con Dios y con Jesús por toda la eternidad. Entonces, hermanos, ese es ese sería nuestro epílogo también como hijos de Dios, así como Josué llegó a un buen final. Espero que todos nosotros podamos llegar a un buen final y podamos morar con Cristo por la eternidad. Realmente, hermanos, estamos nuevamente cerrando un ciclo y quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo, que dice, he peleado la buena batalla. Leamos. Los versículos 2 de Timoteo 4 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La nueva versión internacional lo dice así: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y ese realmente, hermanos, es nuestro cometido. Con amor, esperar la venida del Señor. Con amor, guardar sus mandamientos por amor, porque el Señor, por amor, envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y hermanos, realmente este ha sido un epílogo extraordinario y escojan hoy que ustedes y su casa puedan servir a Jehová. Y primero Dios, nos veremos en el reino de la gloria. Que Dios les bendiga grandemente.